Esta sustancia es capaz de detener cada músculo del cuerpo sin causar dolor ni quitar la conciencia. Se llama curaré y fue creada en lo profundo de la Amazonía sudamericana. Los pueblos indígenas la preparaban a partir de cortezas, raíces y sabias, y la untaban en las puntas de sus flechas. Con este veneno se evitaba maltratar la carne del animal y también se evitaba su sufrimiento, pues lo paralizaba completamente hasta que dejaba de respirar. Esto les permitía cazar con precisión. Cada tribu tenía su propia receta, pero la planta base más común era la llamada pareira o curaré, una enredadera que puede crecer hasta 30 metros y cuya savia venenosa era cuidadosamente extraída. Los primeros registros europeos de esta mezcla aparecen en el siglo XVI. Exploradores y misioneros que se internaron en el Amazonas describieron con asombro el modo en que los indígenas cazaban, pues estos utilizaban flechas envenenadas que no mataban de inmediato, pero que hacían caer a monos, aves o jabalíes, sin causarles heridas graves. En los siglos siguientes, viajeros como Walter Raleigh y de forma más precisa Charles Marie de la Condamine llevaron a Europa relatos y muestras del curaré. La Condamine describió aquella sustancia como un líquido oscuro y espeso de efecto fulminante. Bastaba una sola gota para matar. Su capacidad de inmovilizar despertó la curiosidad de médicos y naturalistas de aquella época. Pero sería hasta 1812 que el naturalista Charles Waterton intentaría probar sus efectos. Para esto, él mismo viajó a Sudamérica a conseguir un frasco de curaré. Tras su regreso, escogió un burro y le aplicó una pequeña dosis. El animal colapsó y permaneció inmóvil pero con vida. Waterton hizo algo insólito en ese momento. Conectó al animal a un fuelle y lo mantuvo con respiración artificial durante horas, hasta que el efecto del veneno pasó. El burro se levantó como si nada, por lo que concluyó que el curaré no mata por acción directa sobre el corazón, sino que la muerte se daba cuando se detenía la respiración. Más adelante, en 1844, Claude Bernard continuó los estudios en un laboratorio francés. Inyectó curaré a un sapo y observó la aparente parálisis. El animal no se movía, pero el corazón seguía latiendo. Entonces tomó la pata del animal y cortó el nervio que comunicaba con el músculo para aislarlo por completo. Luego aplicó electricidad directa sobre el músculo y este se contrajo con normalidad. Bernard repitió experimentos en perros con resultados similares. Músculos válidos pero sin transmisión de la señal nerviosa. De este modo demostró que el curaré bloqueaba la comunicación entre nervios y músculos sin destruir el tejido ni apagar la función cardíaca. Décadas después, la curiosidad científica y las necesidades médicas se encontrarían. En 1938, Richard Gill, un ingeniero estadounidense diagnosticado con esclerosis múltiple, viajó a la selva ecuatoriana buscando información sobre el veneno que causaba parálisis. Gill convivió con comunidades indígenas, recogió las muestras y las llevó afuera de la Amazonía. Una de estas muestras llegó al Instituto Wellcome Research en Londres, donde el químico Harold King en 1939 aisló la D-tubocurarina, el alcaloide responsable de la potente parálisis atribuida al curaré. Y fue así que el veneno utilizado en flechas empezó a transformarse en un compuesto identificable y reutilizable en laboratorios. El paso siguiente fue aplicarlo en medicina. En 1942, el anestesiólogo Harold Griffith utilizó la tubocurarina en una operación de apendicitis. Utilizando éter como anestésico, también administró una pequeña dosis del relajante muscular y observó que estos se relajaban por completo sin necesidad de aplicar tanta anestesia. Y es que en aquel tiempo la anestesia con éter era un riesgo serio. Se estimaba que hasta 1 o 2 personas de cada 1000 pacientes morían durante la operación por complicaciones. Informes de la época comparan las cantidades de éter usadas antes y después del uso de la tubocurarina, donde antes eran habituales de 60 a 90 mililitros de éter para mantener inmovilidad. Ya aplicando el relajante muscular bastaba unos 30 a 45 mililitros. Y fue así que por primera vez se separaron dos funciones esenciales en cirugía: la anestesia para bloquear el dolor y producir inconsciencia, y el relajante para controlar el movimiento. Esto permitió procedimientos más seguros y precisos. Sin embargo, la tubocurarina presentaba algunos efectos adversos importantes. Podía causar hipotensión y broncoespasmos debido a la liberación de histamina, además de reacciones alérgicas en algunos casos. También su duración e intensidad eran variables, lo que complicaba el control durante la cirugía. Por estas razones se desarrollaron relajantes musculares sintéticos más seguros y predecibles, como por ejemplo el pancuronio y el becuronio, que terminaron reemplazando a la tubocurarina en la práctica clínica. Aún así, el curaré dejó un legado que va más allá de su uso directo. Abrió una puerta para entender la transmisión neuromuscular y a crear fármacos que hoy son esenciales en anestesia y cuidados intensivos.
Esta historia nos muestra cómo un saber ancestral nacido en la selva para sobrevivir y cazar cruzó océanos y siglos para convertirse en una herramienta que salva vidas en quirófanos del mundo.